Bueno, las variables aleatorias de Poisson vienen asociadas a procesos temporales o procesos espaciales llamados de Poisson. Vamos a analizar un poco qué es un proceso temporal de Poisson. Se caracteriza por tres hechos: invariancia, es decir, que no importa cuándo empieza la observación, el evento ocurre con las mismas posibilidades. Falta de memoria, que es lo que ocurre en un intervalo de tiempo no afecta a otro intervalo distinto. Y sucesos aislados. Es improbable que ocurra más de una vez el evento en intervalos cada vez más cortos. Por ejemplo, si observamos un intervalo de longitud t, un intervalo de tiempo de longitud t, podemos llamar xt a la cantidad de veces que ocurre el evento en ese intervalo de tiempo. Si tiene una función de frecuencia que está dada por la probabilidad de que xt sea k igual a e a la menos c por t por ct a la k dividido k factorial, bueno, la fórmula que ven, estamos ante una variable aleatoria, xt, que tiene distribución Poisson de parámetros c por t, donde c es una constante positiva relacionada con el proceso, y es lo que se llama tasa del proceso. De nuevo, como en un intervalo unitario, la esperanza de esa variable xt es c por t y es igual también a la varianza. Si volvemos al ejemplo de las fotocopiadoras, teníamos que los clientes llegaban a la fotocopiadora con una tasa media de 2 clientes cada 10 minutos. Es decir, para estar en una variable Poisson, vamos a suponer que este proceso es un proceso de Poisson, es decir, que la llegada de los clientes son independientes, que la tasa de llegada es constante y que la probabilidad de que lleguen a la vez 2 clientes o más es cada vez menor. Entonces pueden surgir las preguntas del tipo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes entre las 10 y las 10 y 20? U otro, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen menos de 5 clientes entre las 12 y las 12:30? Vamos a analizar el primer cálculo, que es la probabilidad de que lleguen más de 2 clientes entre las 10 y las 10 y 20. Al tratarse de un proceso de Poisson, nos independizamos del momento en que arranca la observación. Es indiferente que empiece a las 10 o a las 12 o a las 14. Lo único que interesa es la longitud del intervalo de observación, que son 20 minutos. Entonces nombramos x20 a la cantidad de clientes que llegan en ese intervalo que nos interesa, las 10 y las 10 y 20. Pero realmente lo único que interesa es la longitud, 20 minutos. Vamos a deducir el parámetro. Y lo hacemos por regla de 3 simple. Si para 10 minutos entran una media de 2 clientes, para 20 será 20 por 2 dividido 10, o sea, 4 clientes. Entonces, la x20 de la que estamos hablando es una Poisson de parámetro 4. Y queremos calcular la probabilidad de que esa x20 sea mayor estricto que 2, porque queremos más de 2 clientes. Si lo vemos por el lado de la distribución acumulada en la tabla muestra la probabilidad de que x sea menor o igual que un x dado, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0 más la de probabilidad de x igual a 1 y así hasta la probabilidad de x igual a x. Si lo traducimos a lo que necesitamos, nosotros queremos el evento llegan más de 2 clientes. Ese evento es equivalente a llegan 3 clientes, o llegan 4, o llegan 5, etc. Entonces podemos simbolizar x mayor que 2 como x mayor o igual que 3, y a su vez es la unión de x igual a 3, x igual a 4, etc. ¿Todo para qué? Para poder usar la tabla y decir que la probabilidad
de x mayor que 2 va a ser igual a la probabilidad de x mayor o igual que 3, y acá utilizamos el evento complementario, 1 menos probabilidad de x menor o igual que 2, con lambda igual a 4. Entonces vamos a la tabla, ubicamos el lambda 4 y el 2. Si utilizara la aplicación, bueno, primero tiro del triangulito este para ubicar la distribución Poisson, luego ajusto el parámetro 4 y elijo el sentido que voy a calcular la probabilidad. Queremos probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, no tenemos acá necesidad de ir por el complementario y directamente calculamos la probabilidad. Entonces, la probabilidad de x mayor que 2 es lo mismo que la probabilidad de x mayor o igual que 3, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2. Vía la tabla hubiese hecho este cálculo y en la aplicación es 0,7619. Si vamos a la otra pregunta, que es la probabilidad de que lleguen menos de 5 clientes entre las 12 y las 12:30, de nuevo, lo único que interesa es la longitud del intervalo, 30 minutos. Entonces, definimos la x30 como la cantidad de clientes que llegan entre las 12 y las 12:30. Recalculamos el parámetro, si para 10 minutos son 2 clientes, para 30 minutos, por regla de 3 simples, van a ser 6 clientes. Y entonces estamos ante una Poisson de parámetro 6. Queremos calcular la probabilidad de que esa x30 sea menor que 5. Es decir, que lleguen menos de 5 clientes, que significan o no llega ninguno, es decir, llega 0 clientes, o llega un cliente, o 2, o 3, o 4. Es decir, expresamos x menor que 5 como x menor o igual que 4, como la unión de los elementales x igual 0, x igual 1, x igual 4. Para poder usar la tabla, entonces vamos a utilizar la probabilidad de x menor que 5 igual a x menor o igual que 4 con lambda 6. Entonces entramos por la columna del lambda 6, por la fila del 4 y la probabilidad es 0,285. En un proceso de Poisson, la esperanza y la varianza vimos que se trata del mismo parámetro. Entonces, si el intervalo es de longitud unitaria y decimos que x tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, esperanza y varianza es lambda. Pero si estamos en el proceso donde el intervalo tiene longitud t y estamos hablando de que xt tiene distribución Poisson de parámetros ct, entonces la esperanza y la varianza es c por t. Y vamos de uno a otro por regla de 3 simple. Por ejemplo, en el caso de la fotocopiadora, si la pregunta es cuántos clientes se espera que entren en una jornada de 8 horas de trabajo, simplemente calculamos el parámetro, podemos hacerlo en 2 pasos para 1 hora. Si para 10 minutos eran 2, para 6 tramos de 10 minutos van a ser 12. Y para 8 horas, 12 por 8, o sea, 96. El proceso espacial de Poisson es idéntico al temporal, la única diferencia es la referencia. En vez de ser un intervalo de tiempo, es un área. Entonces va a cumplir con las 3 condiciones de invarianza, de falta de memoria
y de sucesos aislados, pero todo referido a un área. En la invarianza no importa a partir de qué lugar se empieza a medir la observación, el evento va a ocurrir siempre con las mismas posibilidades. En la falta de memoria es lo que ocurre en un área determinado, no afecta lo que pasa en otra área. Y sucesos aislados quiere decir que en la medida que achique cada vez más el área, va a haber una probabilidad más pequeña de que ocurra más de un evento en esa área que se está achicando. Bajo esas condiciones, si llamo XA a la cantidad de veces que ocurre el evento en una área de superficie A, vamos a decir que esa XA tiene distribución de Poisson de parámetros C por A, donde C es la tasa del proceso. Y como en el caso del proceso temporal, la esperanza es igual a la varianza y es igual al parámetro C por A. Y acá terminamos.